Imagínate esto. Son las 2 de la madrugada y estás scrolleando en redes sociales cuando ves un post sobre neurodivergencia que te deja helada. Espera, tú piensas, eso suena exactamente como yo. Pero entonces esa voz familiar aparece y te dice, pero yo no puedo ser neurodivergente. Tengo amigos, fui a la universidad, mantengo un trabajo y he llegado hasta aquí. Tal vez te han dicho que eras demasiado sensible toda la vida. Tal vez sientes que a todos los demás les dieron un manual para ser humano que de alguna manera se perdió en tu buzón. Tal vez estás agotada de una vida entera preguntándote por qué todo se siente mucho más difícil para ti de lo que parece para los demás. ¿Y qué tal si te dijera que esa sensación no es un defecto de carácter, pero sino es una pista? ¿Qué tal si esas diferencias por las que te has estado disculpando toda la vida en realidad es la forma en que tu cerebro te está diciendo algo importante sobre quién eres realmente? Hoy vamos a encontrar el GPS para tu propio viaje, obteniendo las coordenadas correctas para tu propia vida. Bienvenidos a la revolución del reconocimiento. Bienvenidos a Neuro Rebel, el podcast que desafía las narrativas convencionales sobre la neurodivergencia con análisis informado por la investigación y autenticidad sin disculpas. Soy Anita, tu anfitriona. Soy autista de altas capacidades, profesora de Derecho retirada y orgullosa residente de México, donde creo contenido que conecta el rigor académico con la experiencia vivida. Si esta es tu primera vez aquí, bienvenidos a nuestra comunidad de pensadores críticos y rebeldes. No hacemos contenido inspiracional, no simplificamos en exceso y definitivamente no romantizamos la neurodivergencia. En cambio, nos sumergimos profundamente en la ciencia, desafiamos las suposiciones y centramos las voces que más importan, las nuestras. Antes de comenzar la investigación de hoy, un pequeño favor. Si este podcast agrega valor a tu vida, por favor tómate 30 segundos para seguir o suscribirte en tu plataforma favorita y compártelo con alguien que necesite escuchar estas conversaciones. Pero primero aclaremos de qué estamos hablando. La neurodivergencia diagnosticada tardíamente. El autismo, el TDAH, las altas capacidades y sus intersecciones. Y esto se refiere a personas que reciben su diagnóstico en la adolescencia o adultez y a menudo después de décadas de vivir sin entender su propio cableado neurológico. Las altas capacidades no es solo ser inteligente, es una diferencia neurológica caracterizada por procesamiento intenso, sensibilidades elevadas y un desarrollo asincrónico que puede enmascarar otras neurodivergencias o ser malentendida como inestabilidad emocional. Y esto no es solo sobre diagnósticos perdidos en la infancia, es sobre generaciones enteras, particularmente mujeres, personas asignadas como mujer al nacer, personas racializadas y personas múltiplemente neurodivergentes, cuyas diferencias neurológicas fueron pasadas por alto o mal diagnosticadas como ansiedad, depresión, trastornos límites de la personalidad o simplemente descartadas como defecto de carácter. ¿Y por qué importa el diagnóstico tardío? Porque representa tanto la liberación individual como una falla sistémica. El alivio personal se encuentra con el despertar político, y es ahí donde realmente comienza nuestra historia.
Cada persona neurodivergente diagnosticada tardíamente se convierte en su propio técnico de GPS por necesidad. Pasamos años, a veces décadas, siguiendo direcciones que parecen lógicas, pero que nos mantienen dando vueltas en círculos, preguntándonos por qué nunca llegamos a donde se supone que tenemos que ir. ¿Conocen esa sensación cuando tu GPS tiene las coordenadas equivocadas? Estás manejando hacia un destino importante, pero cada vuelta se siente mal. Cada ruta parece innecesariamente complicada. Sigues pensando que eres una pésima conductora, conductor, que no puedes seguir instrucciones simples. La aplicación te sigue diciendo estás fuera de ruta, pero sin importar cuán cuidadosamente has seguido las instrucciones. La revelación no es que estás perdido o perdida, es que estabas siguiendo las coordenadas completamente equivocadas. Mi despertar de la brújula interna llegó después de que me quemé tan completamente en el mundo académico que leer, algo que había hecho sin esfuerzo por 5 décadas, se volvió neurológicamente imposible. Estaba sentada en mi departamento, rodeada del silencio que finalmente me había permitido sentir, cuando una amiga me llama porque quería hablar sobre su hijo autista. Pero quería hablar de él no en términos de su diagnóstico, sino para darme una explicación de lo que había aprendido. Me dijo, él necesita estas condiciones específicas para pensar claramente. Tiene estos intereses intensos que le traen alegría y procesa el mundo de manera diferente. Y bueno, yo eso no lo veo como un problema a resolver, sino como una realidad que tengo que acomodar. Y al escucharla, algo en mi sistema nervioso se quedó muy, muy quieto. Esa noche hice lo que cualquier investigadora hace cuando se presenta con un nuevo marco. Lo probé contra mi experiencia real, excepto que la ruta era mi propia vida y el marco era la neurodivergencia. Cada artículo que leí se sintió como mi brújula interna finalmente diciendo, recalculando, y luego mostrándome una ruta que realmente tenía sentido. La sobrecarga sensorial que yo había atribuido al estrés o el agotamiento social que yo había etiquetado como introversión y las rutinas rígidas que habían llamado disciplina y la intensidad emocional que me habían dicho que era demasiado, eran en realidad autismo y altas capacidades. Y el burnout fue brutal. Por primera vez, mi búsqueda interna de dirección tenía sentido. No como una colección de vueltas equivocadas que corregir, sino como un viaje coherente con su propia lógica, sus propias rutas óptimas y su propia complejidad magnífica. Respira profundamente conmigo por un momento. Si te estás reconociendo en esta metáfora de navegación, ya sea el cerebro TDAH que se hiperfocaliza en detalles fascinantes mientras pierde la noción del tiempo, o la mente de altas capacidades que conecta patrones que otros no ven, pero se siente perpetuamente incomprendida, o el sistema nervioso autista que anhela predictibilidad en un mundo impredecible. Bueno, esa opresión en tu pecho es tu cuerpo respondiendo a la verdad. No te lo estás imaginando, no estás siendo dramático o dramática. Finalmente estás obteniendo coordenadas precisas para territorio que has estado viajando toda tu vida. Ahora, hablemos de por qué tu brújula interna permaneció rota por tanto tiempo. Hablemos del enmascaramiento, porque si te están diagnosticando más tarde en la vida,
El enmascaramiento es probablemente por qué tu GPS se mantuvo roto por tanto tiempo. El enmascaramiento no es solo pretender ser alguien más. Es como anular manualmente tu brújula cada día, forzándote a tomar rutas que se sienten mal, pero eso es lo que el mundo espera de ti. Estudias a otras personas como si estuvieras aprendiendo un idioma extranjero, memorizando frases y respuestas hasta que puedes navegar situaciones sociales sin que nadie note que estás usando un sistema operativo completamente diferente. Yo me volví virtuosa en fingir que seguía el mismo mapa que todos los demás. Estudié el comportamiento humano como derecho constitucional, memorizando los precedentes de la interacción social. Aprendí a hacer contacto visual por exactamente la cantidad correcta de tiempo. Practiqué small talk como si me estuviera preparando para argumentos orales. Y suprimí mis steams, me tragué mis intereses especiales y actué la neurotipicidad tan convincentemente que engañé a todos, incluyéndome a mí misma. Aunque, honestamente, creo que mis estudiantes siempre sospecharon algo diferente, porque cuando la profesora Anita se pasaba 20 minutos explicando las implicaciones constitucionales de la colocación del punto y coma, los estudiantes se miraban entre ellos, pero quedaban muy callados. Bueno, resulta que eso no era solo minuciosidad académica. Era mi cerebro de altas capacidades encontrando patrones en todas partes y mi necesidad autista de precisión colisionando en un caos hermoso y reflejando cuán nerd era en todo su esplendor. Pero déjame contarte sobre Camila. No es un nombre real, pero ella es una representante de servicio al cliente bilingüe que descubrió que era TDAH y autista a los 28 años. Camila se volvió tan buena en ser una persona alegre y servicial que los clientes la pedían a ella específicamente. Y ella tenía guiones para cada situación, para el cliente enojado, para el cliente confundido, para el cliente charlatán. Y ella pensaba que era excelente en su trabajo, lo cual lo era. Pero en lo que era realmente excelente era en ejecutar una anulación de ruta social compleja durante 8 horas al día, 5 días a la semana. Mientras tanto, su cerebro TDAH anhelaba estimulación y su sistema nervioso autista necesitaba patrones predecibles. La investigación de la doctora Dora Raymaker y sus colegas revela el costo neurobiológico de esta anulación constante. El enmascaramiento crea un estado de sobrecarga cognitiva crónica, donde tu cerebro está constantemente ejecutando software de traducción entre tus respuestas auténticas y comportamientos socialmente aceptables. Y lo que sucede es que con el tiempo, esto te lleva al burnout neurodivergente, que es un estado donde tu sistema de navegación se colapsa y temporalmente pierdes acceso a habilidades que una vez tuviste. Esto es lo que se llama la regresión de habilidades. Yo viví mi burnout así. No podía calificar trabajos, no podía responder a los emails. Las luces fluorescentes se volvieron neurológicamente insoportables. Comencé a cancelar clases, algo que nunca había hecho en 20 años de enseñanza. Y pensé que estaba teniendo un colapso mental total. Pero resulta que estaba teniendo un despertar. Mi yo auténtico finalmente exigiéndome usar su propio sistema de guía. Para Camila, el burnout significaba que llegaba a casa del trabajo incapaz de hablar. No que no quería hablar, sino que no podía. Se sentaba en su carro en el estacionamiento por 20 minutos, reuniendo la energía para caminar a su departamento
y cuando llegaba se colapsaba en su sofá y ahí se quedaba hasta la mañana siguiente, cuando tenía que anular su sistema de nuevo y reiniciar todo el proceso de enmascarar. Pero aquí está la realidad compleja del enmascaramiento. No siempre se trata de engaño. A veces se trata de volverse bilingüe en sistemas operativos. Por ejemplo, mi habilidad para analizar dinámicas sociales me sirvió bien en la práctica legal. Mis habilidades de reconocimiento de patrones ahora me ayudan a identificar inequidades sistémicas con precisión quirúrgica. Algunas de nuestras anulaciones fueron soluciones brillantes que queremos mantener. Otras fueron estrategias de supervivencia de las cuales tenemos que evolucionar. Y necesitamos hablar de por qué los sistemas de GPS de ciertas personas se mantuvieron rotos durante décadas. Porque esto no es solo sobre direcciones individuales perdidas, es sobre una falla sistémica de navegación. Las coordenadas GPS originales para la neurodivergencia fueron calibradas usando poblaciones muy específicas. Presentaciones jóvenes, blancas, masculinas y de diferencias obvias. Niñas, mujeres, personas marginalizadas, personas racializadas, no contaron ni aparecieron. Entonces, cuando los investigadores programaron los primeros marcos para territorio autista, paisajes TDAH y mentes de altas capacidades, estaban mapeando desde puntos de vista particulares, documentando lo que era visible desde donde estaban parados, completamente invisibilizando a todos los demás. El problema con cualquier sistema de guía programado desde una sola perspectiva es que confunde cobertura parcial con territorio completo. Durante décadas, si tu paisaje neurodivergente no coincidía con esas coordenadas originales, si eras mujer, si eras intelectualmente de altas capacidades o si desarrollaste estrategias sofisticadas de anulación, o si tu trasfondo cultural moldeó tu expresión de neurodivergencia, te quedabas con ubicación no encontrada o mal dirigida completamente. O peor, tu ubicación no existe. Y aquí están las matemáticas del sesgo de diagnóstico. Si eres mujer, te diagnostican TDAH en un promedio 5 años después que si eres hombre. Para autismo son 18 meses después. Pero esa estadística no captura mujeres siendo diagnosticados en sus 30, 40, 50 o incluso 60. Si eres de una comunidad racializada, es más probable que tus rasgos neurodivergentes sean patologizados como problemas de conducta. Y si eres intelectualmente de altas capacidades, tus diferencias se enmascaran por tus habilidades compensatorias. Y estos no son accidentes estadísticos, son los resultados predecibles del sesgo del GPS, de asumir que las únicas rutas que puedes navegar desde tu punto de partida en particular representan todos los destinos posibles. La investigación de la doctora Sara Bargiela revela cómo las mujeres autistas desarrollan lo que se llama autismo compensado, que son presentaciones donde los rasgos naturales son enmascarados por comportamientos sociales aprendidos. Y similarmente, las personas de altas capacidades a menudo desarrollan lo que yo llamo intensidad compensada. Y eso es aprender a atenuar tu fuego intelectual, a moderar tu profundidad emocional y a disculparte por tu complejidad. ¿Y sabes cuál es la ironía más cruel? Que esta experiencia de navegación
esta habilidad para viajar rutas sociales neurotípicas con precisión, se convierte en evidencia contra nuestra neurodivergencia. Porque entonces te enfrentas a profesionales de la salud y otras personas y te dicen, ah, no, pues tú eres demasiado social para ser autista. O tú haces demasiado contacto visual. O si no, te dicen, no puedes tener TDAH porque terminaste la universidad. Como si la neurodivergencia se definiera por incompetencia en lugar de diferencia. Y aquí es donde el capacitismo interiorizado se convierte en nuestro peor técnico de GPS. Incluso cuando comenzamos a reconocer nuestras rutas neurodivergentes, a menudo descartamos nuestro propio conocimiento de navegación, porque nos han enseñado que la neurodivergencia se ve como una lucha que es obvia y que la competencia y la diferencia de alguna forma son mutuamente excluyentes. Este sesgo GPS internalizado nos mantiene perdidas, incluso cuando estamos sosteniendo coordenadas precisas. La integración después del diagnóstico tardío no es un destino. Es aprender a elegir conscientemente tus rutas en lugar de seguir automáticamente las direcciones de anulación que has usado durante décadas. Imagínate esto. Has estado manejando en un país extranjero durante años, siguiendo sus leyes de tráfico, usando sus señales de carretera, creyendo que esta era la única forma de viajar. Y entonces descubres que tienes ciudadanía en un lugar completamente diferente. Uno con sus propios patrones de tráfico, sus propias reglas de guía y sus propias rutas óptimas. La pregunta no es si abandonamos todo lo que hemos aprendido, sino cómo nos volvemos conscientemente bilingües en estos sistemas operativos. Para mí, la integración significó aprender a elegir conscientemente cuándo usar la anulación y cuándo seguir mi brújula auténtica. Comencé a prestar atención a mis respuestas reales a estímulos que me habían entrenado a ignorar. Por ejemplo, la forma en que mi sistema nervioso responde a luces fluorescentes, o a sonidos inesperados, o a reuniones sociales, o a cambios en mi rutina. Redescubrí mis STEAMs. No los sanitizados, invisibles que había aprendido eran aceptables socialmente, sino los movimientos de cuerpo completo que realmente ayudaban a mi cerebro a procesar información. Me reconecté con mis intereses especiales y persecuciones apasionadas, no los profesionalmente apropiados que había cultivado, sino las fascinaciones profundas que iluminaban mi sistema nervioso. Mis amigas todavía se ríen cuando paso fines de semana enteros creando hojas de cálculo codificadas por color para organizar libros por fecha de publicación, luego por impacto emocional y luego por altura dentro de las categorías de impacto emocional. Pero ahora entiendo que esto no es obsesivo de una forma peyorativa. Así es como mi mente de altas capacidades y autista naturalmente crea sistemas de información que son accesibles y hermosos para mí. Pero aquí está la realidad compleja de la integración de rutas. No es solo personal, es político. Cada vez que eliges la búsqueda auténtica de dirección sobre la anulación social, estás haciendo una declaración pequeña pero radical acerca de qué tipos de formas de viajar merecen espacio en este mundo. Y cuando comienzas a usar audífonos canceladores de ruido en público, estás haciendo visible un requisito de ruta que previamente era invisible. Cuando yo comencé a hacer STEAMs abiertamente durante reuniones virtuales,
Me estaba negando a ocultar mis preferencias de navegación para la comodidad de otros. Y cuando reestructuré mi horario alrededor de mis patrones naturales de energía, en lugar de las expectativas convencionales, estaba eligiendo eficiencia auténtica sobre aprobación externa. La investigación muestra que las personas neurodivergentes que tienen acceso a acomodaciones, comunidad y autoentendimiento reportan resultados de salud mental significativamente mejores. Pero la acomodación no es caridad, es reconocer que el mundo fue diseñado alrededor de un sistema de navegación muy particular y ahora hay que expandirlo para incluirnos a todos. La integración significa convertirse en un navegador principal de tu propia vida, creando rutas que honran tanto tu neurología auténtica como tu sabiduría de supervivencia que has ganado a sudor, lágrimas y a puño. Uno de los aspectos más profundos del diagnóstico tardío es descubrir que no estás viajando sola o solo. Eres parte de una comunidad enorme de navegadores que han estado manejando rutas similares todo el tiempo. Solo que antes no nos conocíamos, no sabíamos que estábamos ahí. La comunidad neurodivergente, particularmente en línea, se ha convertido en algo sin precedente en la historia humana. Es una red de intercambio de rutas en tiempo real y global, donde miles de personas están simultáneamente intercambiando direcciones para territorios neurológicos que previamente no tenían mapas o estaban mal representados. Es como si estuviéramos creando el Google Maps para personas neurodivergentes y compartiéndolo viralmente. Lo que es notable sobre estos espacios es cómo revelan las limitaciones de la programación GPS original. Cuando las personas autistas, las personas con TDAH, las personas de altas capacidades y las personas múltiplemente neurodivergentes describimos nuestras propias experiencias de viaje, el paisaje interno del procesamiento sensorial, el terreno emocional de intereses intensos, la geografía social que navegamos diariamente, no estamos solo compartiendo historias personales. Estamos construyendo un proyecto de cartografía colectiva que está reprogramando los marcos oficiales para la neurodivergencia. La investigación del Dr. Damien Milton sobre el problema de la doble empatía, acerca del cual hablamos en el último episodio, revela algo crucial sobre estos espacios comunitarios. Cuando las personas neurodivergentes interactúan con otras personas neurodivergentes, muchas de las supuestas dificultades de navegación desaparecen. Nos comunicamos eficientemente, empáticamente y auténticamente. En espacios comunitarios neurodivergentes, yo no tengo que traducir mi directividad a cortesía neurotípica. Puedo compartir intereses intensos sin modular mi entusiasmo. Puedo hacer steaming abiertamente y comunicar por escrito cuando hablar me es difícil. Y también puedo asumir que las diferencias en procesamiento son acomodadas en lugar de patologizadas. Pero esta comunidad no es solo sobre comodidad, es sobre transformación. La comunidad neurodivergente está activamente reprogramando la narrativa de lo que significan nuestras diferencias. Estamos desafiando el lenguaje enfocado en el déficit, demandando representación auténtica e insistiendo que nuestras formas de navegar tienen un valor inherente. No estamos solo compartiendo información de rutas. Estamos cambiando todo el enfoque a un sistema de navegación global.
estamos moviéndonos de enrutamiento basado en déficits, que es cuando te dicen, aquí están los caminos que debes evitar, a una exploración basada en fortalezas, que nos dicen, aquí están las rutas óptimas para tu perfil neurológico. Y aquí está lo que quiero que cada persona diagnosticada tardíamente sepa. Tu descubrimiento no es solo personal, es político. Cada vez que reconoces tus necesidades auténticas de búsqueda de dirección, estás contribuyendo a un proyecto más grande de resistencia contra la colonización neurológica. Tu diagnóstico tardío no es tardío, es justo a tiempo para un momento histórico cuando finalmente tenemos las herramientas, la comunidad y el lenguaje para navegar rutas neurológicas que previamente no tenían mapas o eran simplemente malentendidas. Hemos viajado lejos hoy, desde el despertar del GPS hasta sistemas de anulación social y desde fallas sistémicas hasta el acto revolucionario de encontrar rutas auténticas. Si se llevan una cosa de este viaje, que sea esto. La neurodivergencia diagnosticada tardíamente no es un premio de consolación o un descubrimiento retrasado. Es la historia de navegadores, navegadoras extraordinarios que pasaron décadas manejando rutas desafiantes con GPS defectuosos y desarrollando habilidades notables de observación, adaptación y supervivencia. Tu reconocimiento de patrones que te llevó a entender tu neurodivergencia no fue coincidencia, fue experiencia. Y tu habilidad para finalmente verte claramente no fue suerte, fue sabiduría. Y tu viaje de integración no es un trabajo remedial, es búsqueda revolucionaria de dirección. Has estado escuchando a NeuroRebel y soy tu anfitrión, Anita. Si este episodio desafió tu forma de pensar, validó tus experiencias o te dio nuevas coordenadas para tu propio viaje, por favor compártelo con alguien que necesite escucharlo. Pueden encontrar notas del programa, transcripciones y recursos adicionales en mi página web neurorebelpodcast.com. Síguenos en redes sociales @neurorebelpodcast para conversaciones continuas. Y si este trabajo agrega valor a tu vida, consideren apoyarlo financieramente. Cómprenme un café. No porque me deban algo, sino porque juntos podemos seguir mapeando estas rutas para los viajeros que vienen detrás de nosotros. Muchas gracias por escuchar y por tu valioso tiempo. Recuerden, no necesitamos ser arreglados, curados o prevenidos. Necesitamos ser entendidos, apoyados y valorados por quienes somos. Hasta la próxima. Sigan cuestionando, sigan navegando y sigan siendo hermosamente y sin disculpas neurodivergentes.